Buenas tardes a todos. Agradecemos su presencia a esta feria virtual del libro y cultura del IPN, del Instituto Politécnico Nacional, que tiene como país invitado Rusia, en la charla ¿Cómo ha sido y será la evolución humana y la del coronavirus?, en la que nos acompaña el doctor Daniel Piñero. Les voy a leer un poco su semblanza. El doctor Piñero es licenciado en Biología y maestro en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, doctor en Genética por la Universidad de California, Davis. Es investigador en el Departamento de Ecología Evolutiva del Instituto de Ecología de la UNAM. Sus líneas de investigación se dirigen al estudio de la evolución y genética de poblaciones de plantas y a la filogeografía. En su experiencia docente es de más de 40 años, ha impartido cursos que incluyen ecología, genética, evolución y genética de poblaciones de plantas, así como filogeografía, teoría de coalescencia y especiación. Su producción científica comprende de 124 artículos de investigación arbitrados, 6 libros de docencia y divulgación, 25 capítulos de libros y memorias de congresos, además de 141 trabajos presentados en congresos nacionales e internacionales y 30 publicaciones de divulgación. En el Fondo de Cultura Económica ha publicado en la colección La Ciencia para Todos, genética, la continuidad de la vida y de las bacterias al hombre, la evolución. Ha participado en la creación y el fortalecimiento de instituciones y programas en ecología y biología evolutiva. Es investigador emérito y miembro de varias sociedades científicas. Doctor, le damos la bienvenida en este marco de la Feria Virtual del Libro y Cultura del Instituto Politécnico Nacional, a quien agradecemos la invitación. Adelante, doctor, por favor. Gracias, Adriana. Estoy muy entusiasmado de estar aquí con ustedes. Voy a compartir la pantalla. Y la idea de esta plática es un poco poner en contexto la pandemia que hemos tenido, que tenemos y que probablemente sigamos teniendo del coronavirus. Y la idea es que podamos sacar algunas conclusiones sobre qué esperar de este tipo de pandemias. Pero para hacerlo, aprovecho que el estudio de la evolución humana se ha intensificado muchísimo en los últimos años. Se han incluido nuevos datos, nuevas muestras, y les voy a dar una introducción para que vean cómo nos comparamos directamente con la evolución del coronavirus, que es un virus, como ustedes saben, y que aparentemente pues es muy diferente del ser humano. Entonces, como digo ahí, el ser humano es ahora un modelo para estudiar la especiación y otros aspectos de la evolución. Porque además tenemos un montón de datos masivos de muchísima gente, tanto fenotípicos, que incluyen enfermedades, como genómicos. Tenemos muchos datos de las posibles causas de las enfermedades, tenemos muchos datos de la historia del ser humano, y esa es, digamos, la primera parte. Y la segunda tiene que ver con que la pandemia nos ha hecho reflexionar acerca de las consecuencias que tiene nuestra relación con la naturaleza en el futuro de nuestra especie en este planeta. Por lo que tenemos que tomar decisiones claves sobre nuestra forma de vida. Pienso que esto es, como otros problemas ambientales, la deforestación, el cambio climático, etcétera, nos están poniendo en aviso de que en realidad el uso que hacemos de los recursos es malo y tenemos que modificarlo. Y aquí se incluyen desde luego a los virus, ¿no? Ahora, lo que vamos a ver, las preguntas que vamos a ver hoy son: ¿cuál es la diversidad y filogenia de las especies relacionadas con nosotros y con el coronavirus, ¿no? ¿Cuál es la historia y la demografía histórica de estas especies? Es decir, ¿siempre hemos sido tan abundantes o hemos sido poco abundantes en la historia? ¿Y cómo es que los virus también siguen estos ciclos demográficos de aumento y reducción de sus poblaciones? Nos va a interesar también la distribución geográfica de esa variación. ¿Dónde está la variación genética en humanos? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay menos? ¿Y cuál es digamos, el patrón histórico de esa variación genética?
El cuarto punto tiene que ver con la importancia relativa de la diversificación. Esto es una especie cuando aparece, es producto de una diversificación de poblaciones de generalmente parientes o ancestros más cercanos. Pero luego hay un flujo genético entre esas poblaciones. Es decir, cuando hay esta ramificación, luego se mantiene un cierto flujo genético y lo vamos a ver con datos en humanos y también en chimpancés. Y finalmente vamos a ver también que algunas de los datos del genoma en humanos demuestran que la selección natural es un fenómeno muy, muy importante, o ha sido y sigue siendo un fenómeno muy importante en poblaciones humanas. Aunque pareciera que nosotros estamos como más allá de la naturaleza, en realidad lo que está pasando es que estamos midiendo con bastante precisión la intensidad de esa selección, estamos sujetos a selección. Y desde luego el virus se comporta como un efector de la selección natural y nosotros como población vamos a reaccionar a esa presión selectiva, ¿no? Y los cuellos de botella se refieren a lo que hablaba yo hace ratito, de que las poblaciones luego se reducen en tamaño y queremos saber qué tan importante es eso en la historia, porque cuando se reducen en tamaño las poblaciones se disminuye la variación genética. Mientras que cuando se expanden las poblaciones, como la población humana en la actualidad, se aumenta la variación genética. Entonces, debo recordar que la adaptación es, por medio de la selección natural, es el proceso evolutivo más importante que hay en todas las especies. Y la aparición de nuevas variantes, como se les llama a las del coronavirus, a través de mutaciones, es la arcilla, me imagino como una especie de lodo, sobre la que la selección natural moldea los fenotipos que sobreviven más. Hay variantes adaptativas y variantes neutras. Es decir, todas estas variantes de coronavirus que dicen, no, esta es una variante muy, muy contagiosa, eso en realidad, en términos evolutivos, quiere decir que tiene una mayor adaptación y que, como hemos visto con algunas de estas variantes, aumentan su frecuencia en la población. Y la generación de nuevas especies ocurre a través de la divergencia genética producida por una combinación de procesos. Y me voy a referir particularmente a la acumulación de mutaciones y a la selección natural. Entonces, cuando no teníamos datos genómicos, teníamos fósiles, pues esta es un poco la filogenia fechada de la familia Hominidae. En realidad, como pueden ver aquí en la figura, Homo sapiens está a la izquierda arriba y podemos ver que en realidad pues hay un montón de linajes cercanos a nosotros, Homo ergaster, Homo antecesor, Homo erectus, etcétera, que se han extinguido, ¿no? Que ocurrieron en algún momento y se han extinguido. Entonces, a este condimento de la divergencia vamos a tener que unirle un condimento de la extinción. Las especies generalmente se extinguen con una frecuencia, bueno, el destino de todas las especies es la extinción en realidad, o ha sido eso. Aquí están algunos rasgos de estas especies. Tienen cerebros más grandes los verdes, algunos más chicos, ¿no? Y en algunos casos tenemos muy poquita evidencia, ¿no? Por ejemplo, estos moraditos no tenemos mucha evidencia. Pero estos son los fechamientos que se hacen con los datos geológicos, ¿no? Es decir, ustedes pueden ir a un lugar, encontrar un fósil y ahí hacen el fechamiento de la zona, ¿no? Ahora, del ser humano sabemos mucho. Sabemos que se originó en África, varios de estos linajes de Homo se originaron en África. Noten ustedes que es esta parte, digamos, central de África. Estos son los años en donde ocurría esto. Y cuando pasaron a Asia, que fue la primera migración que ocurrió, fue hace 100,000 años. Y como pueden ver, la historia es una serie de migraciones a diferentes partes de continentes y a diferentes continentes, ¿no? Por ejemplo, a Australia llegaron hace 50,000 años, 30,000 a estas islas, ¿sí? Y si pensamos en América, que nos interesa por razones obvias, pues aquí más o menos se estima que entraron hace 15,000 años. Se han encontrado fósiles de estos linajes y se encuentra lo mismo que con los parientes del ser humano. Es decir, dentro de la especie Homo sapiens hay linajes, por ejemplo aquí en Canadá,
que existieron en América, que llegaron de Asia, pero que ya se extinguieron. No tenemos ningún derivado, ningún descendiente de esos linajes. A medida que el ser humano se movió, pues ocurrieron estos cuellos de botella, ¿no? Porque finalmente no todos los de África se movieron a Asia, ni todos los de Asia se movieron a Europa, ni a la parte de Siberia. Y entonces estos son los cuellos de botella que ocurrieron, ¿no? Estos son los años, como hemos dicho, pero en realidad en cada uno de estos pasos de un lado a otro ocurrió un cuello de botella. Entonces, si se redujo la variación, digamos, de aquí para acá, de África a Asia, y luego se volvió a reducir de Asia a América, entonces podemos pensar que las poblaciones americanas son las que tienen menor variación genética. Eso no es nada grave, no tiene ninguna consecuencia importante, pero es claro que podemos estimar esas reducciones simplemente viendo la variación genética que hay en estas poblaciones. Yo a veces tuve una amiga astrónoma que es una divulgadora de la ciencia muy buena, y ella me contó cómo hacen los astrónomos. Los astrónomos usan telescopios para ver el pasado, y de ahí pueden reconstruir lo que ha ido ocurriendo en la historia del universo, ¿no? Los genéticos evolutivos hacemos lo mismo, pero no usamos telescopios, usamos secuencias de ADN, usamos al ADN como esa lupa para ver el pasado, ¿sí? Como dice ahí, analizar las variantes existentes. Las variantes son los alelos, los genes existentes en una población. Es como un telescopio o un radiotelescopio para conocer el pasado. La genómica, que es el estudio de todo el genoma en este contexto, permite tener una mayor capacidad de inferencia, como algunos telescopios recientes. Entonces, podemos usar la variación genética que hay en estas poblaciones y podemos, con esa variación, podemos inferir qué fue lo que pasó en el pasado. Pero ahora recientemente me refiero a los últimos 15 años, 10 años, podemos analizar con laboratoristas, experimentadores, científicos muy importantes que pueden tomar muestras de ADN antiguo y de proteínas antiguas, y entonces podemos tener datos de proteínas o de ADN, o sea, proteicas o genómicas, que permite tener datos de especies que vivieron hace cientos de miles de años, como es el caso de algunos de los parientes, ¿sí? Recientemente secuenciaron el ADN que encontraron en una muela de un pariente de un orangután, y pudieron tener la secuencia de las proteínas y por lo tanto estimar cuál era su relación con el orangután, los chimpancés, los gorilas, etc. Entonces, con estas herramientas, como los astrónomos, podemos estudiar la adaptación y la divergencia con mucho detalle, ¿no? Desde luego, para los virus, pues es lo mismo, ¿no? El genoma humano tiene alrededor de 3.000 millones de pares de bases en cada célula. Y pues es un problema de tamaño, digamos, de la información, de cantidad de información. Los virus tienen un genoma, en particular el coronavirus, de 30.000 pares de bases. O sea, en realidad es muy chiquito y es muy sencillo de estudiar en este contexto, digamos, genómico. Y además no había aparecido antes, o por lo menos no tenemos evidencia, y por lo tanto podemos tener una historia completa. Aquí les muestro qué ha pasado con el tamaño de la población humana. ¿Sí? Este es el presente, digamos, a la derecha de esta gráfica que estoy marcando aquí. Esta es nuestra historia que habíamos hablado. Las muestras son tomadas de estos colores de diferentes continentes. En América solamente hay una muestra de un maya, que tiene ancestría maya en México. Y bueno, por ejemplo, la roja, que sería el maya, es la historia
del tamaño de la población de los mayas. Vean cómo aquí está claramente, hace alrededor de 1000 años, tenemos tenemos un cuello de botella, se redujo, pero esto le pasó a todas las poblaciones. Es decir, que además, en los tiempos, digamos, históricos donde ha vivido el Homo sapiens, ha habido cambios climáticos importantes. Y eso a veces ha reducido mucho el tamaño de las poblaciones. Las glaciaciones son un ejemplo muy claro de que en Europa y en Norteamérica, pero particularmente tenemos datos de Europa y Asia, se redujeron las poblaciones con estos efectos de las glaciaciones. Y la figura de la derecha muestra el número de alelos que les llamamos nosotros en genética un poquito deletéreos o deletéreos, que todos tenemos una cantidad de estos alelos deletéreos, todos los humanos. Aquí está la cantidad que tiene en promedio un ser humano entre, digamos, 12.700 y 12.950, es decir, les decía yo que la diferencia entre las poblaciones humanas es muy pequeña, pero aquí está el maya, ¿no? El maya es el que tiene una mayor cantidad y esto no significa ningún problema con la adaptación, simplemente quiere decir que el cuello de botella en los mayas fue un poquito más importante que para los asiáticos o los europeos. Estas son muestras de individuos actuales, ¿no? Esta me la voy a saltar. Entonces, esta variación, la variación actual la podemos estudiar de una manera geográfica, ¿no? Aquí hay estas poblaciones que se estudiaron en Europa y en Asia y están por colores, de tal manera que podemos hacer una síntesis de la información usando un análisis que le llamamos multivariado. Y como pueden ver en ese análisis multivariado, se puede reconstruir de una manera razonablemente cercana la geografía. Es decir, aquí está Italia, y aquí está la península ibérica, y por acá están los Balcanes, por aquí está Rusia, ¿no? Aquí está Irlanda y Gran Bretaña, y eso reconstruye la geografía. Es decir, aunque haya aviones y aunque haya coches y la gente se mueva, etcétera, la huella en nuestro genoma lo que demuestra es que tenemos nuestra ancestría grabada en ese genoma. Es decir, que si ustedes estudian mi genoma van a ver dónde viene mi ancestría y cuál es la historia de mi linaje, ¿no? Este es un continente en donde ha habido muchísimo movimiento, pero vean que se mantiene esa estructura. Es un estudio de hace unos pocos años. En México también se ha hecho este estudio, lo hicieron en el Cinvestav en Irapuato, Moreno Estrada y sus colaboradores. Y bueno, aquí no le salió tan clara la geografía, pero eso tiene que ver con el movimiento en México. Es decir, en México, que son donde están marcados los colores, es donde tenemos muestras, y pueden ver que se reconstruye de alguna manera esa relación geográfica, ¿no? El de la izquierda es un mapa de América, de tal manera que también se reconstruye esa estructura genética de manera muy sencilla. Entonces, podemos tener una estimación de la ancestría de los individuos que hay en diferentes lugares, y el único limitante que hay a veces es que las muestras no son suficientes. Esto hace 10 años teníamos pocas muestras de México, ¿no? Pero ahora ya hay muchas más. Y podemos reconstruir esa historia, si no solamente saber si tu ancestría es mexicana, sino si tu ancestría es otomí o maya o huichol. Y eso ya se puede hacer. Este es un artículo de 2015. Entonces, como me estoy imaginando la divergencia, o como nos imaginamos en genética evolutiva, es que hay un ancestro, este es el ancestro de estas dos especies, ¿no? Este valor quiere decir el tamaño de la población del ancestro, que es una combinación entre el tamaño de la población y la mutación.
de ese ancestro, ¿no? Y esto cuando se separa geográficamente, digamos que cuando se mudaron a América y se quedaron en China, empezó a ocurrir este proceso de divergencia entre los americanos y los asiáticos. Y este es el tiempo de eso, que serían como 15.000 años, pero luego hay procesos de migración que también se pueden estimar con estos datos genómicos. Es decir, yo puedo tener una ancestría, digamos, americana, pero a lo mejor por ahí tengo algún variante que sea de ancestría china, pero reciente, y entonces eso me va a dar una estimación de la migración que ha ocurrido en esta dirección, y de forma contraria los alelos que son americanos, pero que aparecen en individuos que están en China, ¿no? Entonces esto es como nos lo imaginamos. Ustedes hacen este proceso durante mucho tiempo, al final van a tener dos especies que van a ser, digamos, aquí la 1 y la 2, y esto va a seguir y seguir y seguir. ¿Sí? Entonces, aquí estoy poniendo en esta, aunque es otra vez están los humanos, aquí están en el centro en azul los humanos y sus ancestros, ¿no? Y aquí están los australopitecines, que son muy famosos porque son los primeros que caminaron de manera en dos patas, digamos. Nuestros parientes más cercanos son los chimpancés, que tienen 3 especies. Y los parientes más cercanos de estos dos grupos son los gorilas, que también son dos, digamos, grupos de gorilas. Como ven, todos los grupos dentro de una especie se caracterizan por una relación geográfica, como hablamos en los humanos, ¿no? Es decir, que los gorilas o los chimpancés del oeste son diferentes, están divergiendo, y entonces nos interesa saber qué tan distintos son. Este es el caso de los chimpancés y los bonobos, pero ya con los datos genómicos de fechamiento. Aquí están los tiempos de divergencia. Acuérdense que eran los bonobos y dos especies de chimpancés que están aquí marcadas. Los bonobos divergieron hace un poco más de 1.6 millones de años, y las dos especies de chimpancés hace alrededor de 500.000 años, ¿no? Y entonces vean que además en este modelo podemos, con los datos genómicos, inferir cuáles son las tasas de migración entre estos diferentes grupos, ¿no? Entonces, aunque se forman diferentes especies, hay una estimación de migración hace un poco más de 250.000 años entre los bonobos y los chimpancés que están en el este y en la parte central de África, ¿no? Y esa estimación. O sea que aunque son especies diferentes, que es una duda que en biología hemos tenido mucho tiempo, hay todavía cruzamiento entre estas especies que ya divergieron. Aquí está la distribución geográfica, nada más es para que vean que sí hay una estructura como en el ser humano, y en todas las especies ocurre este proceso de divergencia asociada con la geografía. Bueno, entonces un tema que vamos a ver es que Homo sapiens y Homo neanderthalensis convivieron en algún momento en los primeros 50.000 años de los últimos 100.000 años. Es decir, que los 100.000 años, últimos 100.000 años, los neandertales se extinguieron hace 50.000 años, pero antes de eso convivieron con Homo sapiens. Y entonces una gran duda era si estas son o eran diferentes especies. Cuando se publicó el artículo del libro del Fondo de Cultura Económica que publiqué en el 86, o sea, hace ya muchísimos años, en realidad no teníamos muy claro que estas fueran diferentes especies, ¿no? O subespecies, también se decía que podrían ser subespecies, ¿no? Pero lo que hemos encontrado en los últimos años es verdaderamente sorprendente. Porque nos preocupa lo mismo, ¿no? En realidad nos preocupa si de la divergencia luego ha habido migración, le llamamos, pero pues reproducción entre estos linajes o no. Aquí están un poco los tiempos. Están incluidos en esta figura
Los denisovanos, que son un tipo de neandertales que no conocíamos hace más de 10 años, o sea, que son recientes, lo encontramos en una cueva en Rusia que se llama Denisova, la cueva de Denisova. Los neandertales, que están marcados aquí como N, y Homo sapiens, ¿no? Vean que aquí están el neandertal, el denisovano y este es Homo sapiens. En Homo sapiens están dos poblaciones, el africano, que está marcado con X, y el euroasiático, que está marcado con Y. Entonces, lo que ha pasado es precisamente esta cruza. Es decir, ha habido una cruza entre neandertales y humanos, pero no como un todo los humanos, sino nada más con los ancestros de los individuos euroasiáticos. O sea que si ustedes buscan alguna firma, digamos, de la cruza con africanos, no van a encontrar nada. Los africanos no tienen esa ancestría neandertal, ¿no? Quiere decir que los que se cruzaron fueron los de ancestría euroasiática. Y esto, los colores muestran los alelos, cómo pueden evolucionar, digamos, los linajes de una manera, y los alelos, que son estos colores, pueden evolucionar de manera diferente, y en algún momento podemos encontrar alelos que vienen de este linaje en este caso, en los euroasiáticos. Entonces, aquí ya estamos reconstruyendo la filogenia usando datos proteómicos. Eso quiere decir proteínas que se han encontrado, como les decía hace ratito, en fósiles de hace mucho tiempo. Tenemos, por ejemplo, aquí uno que es un denisovano, que no se pudo recuperar ADN. Aquí está el denisovano, que sí se pudo recuperar ADN, que vamos a ver más adelante. Y que es una mandíbula, que se llama la mandíbula Xiage, es una mandíbula de hace 165,000 años. Y con la proteína de esa mandíbula se pudo reconstruir que efectivamente es producto de un denisovano. Ese denisovano nada más encontró la mandíbula y algún otro pedazo de su esqueleto, pero en realidad no hay más. Aquí están los neandertales de diferentes lugares. Lo que está entre paréntesis son los diferentes lugares. El denisovano viene de la cueva original de Denisova. Y estos neandertales vienen de 3 diferentes cuevas, usando el mismo método de usar las proteínas antiguas para hacer la reconstrucción. O sea que ya no solamente podemos inferir usando los datos actuales, porque muchas especies ya no existen, sino que podemos reconstruirla con datos antiguos. Aquí está la mandíbula, esta es la mandíbula. Estos son algunos pedacitos que se han usado para reconstruir denisovanos. Según me cuentan, yo nunca he trabajado con DNA antiguo, proteína antigua, pero lo que hacen es básicamente agarrar a martillazos a estos pedacitos de diente o lo que sea, y de ahí pulverizarlos y de ahí obtener el ADN o las proteínas. Esta es la localización geográfica de las cuevas. Aquí se encontró la mandíbula. Ven que este es un denisovano, pero que en realidad estaba en el Tíbet, ¿no? Y el otro denisovano se encontró en Rusia, ¿no? Que es esta marca que está ahí en rojo. Entonces, cuando ustedes tienen dos poblaciones que son diferentes, digamos, neandertales y humanos, quizá al revés, humanos azules, neandertales rojos, y entonces, bueno, hay una cruza, y entonces luego, por un proceso que en genética le llamamos recombinación, los cromosomas se rompen. Es decir, la primera generación yo mantengo los cromosomas de mi papá y de mi mamá, pero en la siguiente generación ya el cromosoma de mi papá se recombina con el de mi mamá, y entonces se producen cromosomas que le llamamos recombinantes, que son estos, y si pasan muchas generaciones, entonces vamos a tener un escenario así. Es decir, que nuestro genoma es en realidad un mosaico de la ancestría que tenemos, y algunos de esos pedazos pueden venir de Neandertal o de denisovanos.
si ha habido efectivamente cruza entre ellos, ¿no? Entonces, uno puede hacer una inferencia de cuándo ocurrió y qué pedacitos de los cromosomas. Pero lo que ha sido muy importante es que existe lo que se llama introgresión ancestral adaptativa. Es decir, que nosotros tenemos pedazos, bueno, no nosotros ahorita, porque en realidad son los tibetanos los que tienen ese pedacito. Un pedacito de denisovano, y ese pedacito de denisovano les ha permitido adaptarse a condiciones de hipoxia, es decir, de poco oxígeno. ¿Y por qué? Pues la razón es obvia. Si ustedes van a vivir al Tíbet, pues necesitan tener un poquito de capacidad de absorber más oxígeno, ¿no? Y entonces, ¿eso cómo se ve en los cromosomas? Se ve precisamente así como está aquí marcado en azul. Aquí tenemos el gen que, digamos, es adaptativo. Y entonces la selección natural lo que hace es seleccionar ese alelo, el alelo que resiste a la hipoxia, pero ese alelo arrastra a un segmento del cromosoma. Y en estos segmentos tan claramente distintos de los segmentos que no están sujetos a selección, podemos identificar los alelos y las regiones que han estado sujetos a esa selección, ¿no? Entonces, sabemos que los denisovanos, a través de una cruza con humano, nos heredaron, o les heredaron a los tibetanos, un pedazo de cromosoma que les permite sobrevivir en condiciones de poco oxígeno, ¿no? Y curiosamente eso también está asociado con una enfermedad de las mujeres embarazadas, que a veces la tienen, y que tiene que ver con la subida de presión en la mujer por falta de oxígeno debido al mantenimiento, digamos, del hijo, ¿no? O la hija. Se llama eclampsia, ¿no? Y el principio de esta enfermedad se llama preeclampsia. Pero ese mismo gen es el que está involucrado en ese problema. Bueno, entonces, esto, pues básicamente ya lo hemos visto, hay flujo genético. Primero hay migración, digamos, de la población humana y luego hay una estructura que podemos estudiar. Y si analizamos un poquito la situación de los marcadores, digamos, neandertal, en europeos, en asiáticos y en africanos, que es lo azul que está aquí, nosotros tenemos herencia asiática, o sea que los americanos tenemos más o menos esta ancestría, o europeos también tenemos esta ancestría. Entonces, en este caso, como pueden ver, no hay evidencia de alelos que sean de neandertal. El tamaño de estas columnas lo que demuestra es que en esas regiones tenemos ancestría neandertal, ¿no? Y uno puede pensar, bueno, pues debe ser un poquito, ¿no? Más o menos en promedio, cada uno de nosotros tiene entre 2 y 4% del genoma de neandertal. Pero lo que es muy interesante es que no es el mismo genoma de neandertal que tenemos todos. Es decir, que si nosotros ponemos juntos todos los pedacitos de neandertal que hay en todos los seres humanos, juntamos más del 30% del genoma de neandertal. Lo cual quiere decir que en diferentes regiones, en diferentes individuos, se han quedado pedazos de neandertal. Somos un tercio neandertal, digamos, como especie, no como individuo. Aquí está lo que yo les decía de la introgresión adaptativa de denisovanos a tibetanos. El estudio de y la inferencia de estas conclusiones no es una cosa fácil, ¿no? Este es el gen involucrado, es el factor de transcripción que controla la producción de eritropoyetina, que produce glóbulos rojos. Eso es lo que tiene que ver con el oxígeno. Este es un marcador que se encuentra en el cromosoma 2. Saben que los cromosomas se enumeran de mayor a menor tamaño, entonces el cromosoma 2 es bastante grandecito. Y entonces, como podemos ver aquí se están analizando dos hipótesis. Uno, que el alelo provenga de Neandertal, y otra que provenga del denisovano de Altai, ¿no? Y del Neandertal de Altai, por cierto. Y como pueden ver, la similitud del alelo que tienen los tibetanos es directamente el denisovano. Y eso demuestra que es
fue así como ocurrió esta adaptación a ese lugar con tan poco oxígeno. No se ha hecho este estudio, por ejemplo, en Perú, en Machu Picchu, en América del Sur, pero probablemente encontraríamos un patrón parecido, ¿no? Porque seguramente la selección natural es muy oportunista y en cuanto hay una presión selectiva hay una respuesta adaptativa. Ahora, en realidad nosotros podemos detectar muchos genes que están sujetos a selección en el humano y lo hacemos de una manera muy simple. Si hacemos como lo hicimos en la anterior, si hacemos comparaciones entre poblaciones, digamos, humanas, algunas de las poblaciones humanas van a tener muchas diferencias. Estos que están aquí marcados son genes que son muy diferentes entre humanos, ¿no? Y esto qué quiere decir que los tibetanos, si los comparamos con cualquiera de nosotros, incluyendo los chinos Han, ¿no? Van a tener una divergencia muy grande en ese gen que tiene que ver con el oxígeno. Pero también estos, curiosamente estos, que están marcados aquí, pero hay otros muchos, están asociados con el color de la piel. Es muy interesante ver que en realidad el color oscuro de la piel no era el color, digamos, ancestral en humanos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque los chimpancés y los gorilas, que son nuestros parientes más cercanos, tienen una piel clara, ¿no? Lo que pasó es que la piel oscura evolucionó en África primero, pero luego, cuando hubo estas migraciones, hubo adaptaciones a lugares más fríos, la falta de vitamina D, etc. Y entonces, en diferentes partes, como en el sureste de Asia, en América, evolucionó un color oscuro de piel. Y eso está claramente determinado en estos genes del color de la piel. Hay mucha divergencia de esos genes, lo que demuestra que la selección natural ha sido muy importante en esas poblaciones que han estado sujetas a una mayor intensidad lumínica. Sí, entonces aquí está la conclusión importante. La región de este gen, que tiene que ver con la hipoxia, se parece más entre tibetanos y denisovanos que entre tibetanos y chinos Han. Aquí están los datos de los chinos Han, aquí están los tibetanos. Y vean cómo esta región del cromosoma es mucho más parecida entre tibetanos y denisovanos que entre tibetanos y chinos Han, que son sus parientes más cercanos. Y tenemos evidencia muy importante, porque obviamente estos son genes del color o la hipoxia, etcétera, son genes que un gen determina un fenotipo. Entonces es muy obvio, ¿no? Si tenemos este gen, aguantamos más oxígeno, menos oxígeno. Pero hay muchísimos genes que son producto de muchísimos, fenotipos o apariencias o características del humano que son debidos a muchos genes, ¿no? El mismo. Por ejemplo, la altura de los individuos se debe a muchos genes, la inmunidad, la diabetes, el cáncer, etc. Y aquí puse uno que es la respuesta antiviral y antitumoral. Tenemos evidencia de que este gen, ¿no? Este gen y los asociados a esta región también han estado sujetos a selección. El que más ha estado sujeto a selección de este tipo de genes es el gen de la lactasa. Es decir, la resistencia la intolerancia a la lactasa ha evolucionado, o más bien lo que ha evolucionado no es la intolerancia, sino la tolerancia, en poblaciones en donde se produce leche, ¿no? Y ese sin duda es el gen que tiene más intensidad de selección en diferentes lugares. Si ustedes van a África, y va a haber un aumento de la frecuencia de la tolerancia a la lactasa, pero si se pone en América, aquí tenemos intolerancia a la lactasa debido precisamente a que en esos tiempos no había producción de leche y por lo tanto no había selección directamente sobre ese rasgo. Y este complejo mayor de histocompatibilidad es nuestro sistema inmune, ¿no? El sistema inmune también ha estado sujeto a mucha selección, como estos que son respuestas antivirales y antitumorales. Entonces, es obvio que hemos estado en contacto con muchos patógenos, muchos parásitos y muchas condiciones ambientales distintas y que eso
ha ocurrido de diferente manera en diferentes lugares geográficos y por lo tanto ha evolucionado nuestro sistema inmune. Además puse estos datos porque estos datos son de los últimos 2000 años. O sea, no es algo que pasó hace, no sé, 100,000 años, 50,000 años, 20,000 años. No, pasó en los últimos 2000 años. Los datos genómicos nos permiten que la ventana de observación sea nada más 2000 años. En el ser humano 100 generaciones son 2000 años, pero en maíz 100 generaciones son 100 años. De tal manera que también podemos ver la selección sobre el frijol, el maíz o el arroz, etc. Y estos son datos de caracteres poligénicos que les llamamos, ¿no? De muchos genes que terminan un carácter. Aquí vean que sin duda el rasgo más importantemente seleccionado es el tamaño, tanto en machos como en hembras, ¿no? El tamaño de la cabeza suena lógico, ¿no? Y si ustedes revisan, aquí está la intolerancia ya no a la lactosa, sino a la glucosa, que también existe. El tamaño de las caderas, la edad de las mujeres empiezan a tener la regla, el peso al nacer, colesterol. Vean que aquí están muchas de las cosas que nos disminuyen, digamos, la salud en humanos, ¿no? Y la razón es muy sencilla, realmente sí afectan mucho la adaptación de los individuos y por lo tanto la selección natural ha tenido una influencia muy importante, ¿no? Esto es como un cuento que nada más les quiero platicar, pero en realidad también ha habido cruza entre neandertal y denisovano, también entre denisovano y humano y neandertal y humano, pero hace poco se publicó que hubo cruza entre neandertal y denisovano en estas cuevas, en particular en esta de Denisova, ¿no? Este es el pedacito de falange que se usó para hacer la inferencia. Y lo que se encontró es que este individuo era en realidad el hijo de una mujer neandertal y un hombre denisovano. Esto es muy fácil de saber porque nosotros heredamos un pedazo de nuestro genoma en la mitocondria y la mitocondria de este individuo Denisova 11 es neandertal. Y eso quiere decir que si el genoma es mitad y mitad, la madre era neandertal. Y fue, pues yo no sé, tuvieron mucha suerte, estos lo sospechaban desde el principio, era así como el chapulín colorado, pero sí esperaron suficiente tiempo para poder analizar de manera muy precisa el ADN de este falange. Aquí están los datos que demuestran que efectivamente es una cruza entre ellos dos. Entonces, algunos individuos humanos tienen ancestría neandertal, como la mayoría de nosotros, los que no somos africanos, pero también tienen ancestría denisovana, ¿no? Y hay algunos individuos que pueden llegar a tener entre 6 y 8% de ancestría, ya sea neandertal o denisovana. Entonces, los denisovanos también son muy, muy cercanos a nosotros. Esta cruza, aquí está la cruza, podemos saber cuándo ocurrió, porque tenemos los datos, digamos, geológicos de esa cueva. Este es Denisova 11 que dijimos. Denisovanos y neandertales empezaron a divergir hace 400,000 años. Son los datos que hay hasta ahorita. Aquí están en rojo los denisovanos, en azul. Y vean cómo la cruza ocurrió hace 90,000 años. Es decir, que casi 350,000 o 300,000 años después de que empezó la divergencia, ocurrió la cruza. Quiere decir que estas especies de homínidos, nuestros parientes, mantienen fertilidad entre especies por periodos bastante largos de tiempo. Ahora, ¿cuáles son los conceptos clave de la evolución en humanos? Bueno, que hay variación por mutaciones, que la adaptación a través de la selección natural es muy común en el genoma y que la divergencia y la extinción son frecuentes en linajes cercanos, ¿no?
Entonces, si vemos el asunto del coronavirus, vamos a hacer un poco el mismo, me quedan pocos minutos, pero el mismo tipo de análisis, pero van a ver que es completamente paralelo. Este es el virus, esta es la célula huésped, ¿no? Está aquí abajo. El SARS-CoV-1 es, el SARS-CoV solito, es un SARS-CoV que hubo a principios del siglo XXI y que fue bastante agresivo, pero luego desapareció. Y este es el SARS-CoV-2 que evolucionó en 2019. Los virus, es muy importante entender la historia natural de estos virus, cómo se distribuyen. Y aquí están un poco lo que sabemos. Hay algunos otros virus también muy agresivos. Algunos de ustedes probablemente conocen algunos de estos, chikungunya, el dengue. Desde luego todos conocemos muy bien el de la diarrea, el rotavirus, ¿no? Pero todos estos virus tienen poblaciones grandes, tienen mutaciones, tienen divergencias, tienen adaptación. Por lo tanto, son peligros latentes para la humanidad. Y puse aquí estos mamíferos porque pues, han estado sujetos a uno de los coronavirus se llama MERS, no se llama SARS, y viene de camellos. Y pues aparentemente tienen que ver los pangolines con el coronavirus que hay ahora. Entonces, en los virus pasa exactamente lo mismo. Aquí podemos reconstruir genealogías mucho más precisas. Aquí esta la puse porque aquí hay uno de México en las primeras muestras. Y vean cómo podemos saber claramente que este de México viene de Europa, ¿no? Y de Asia. Asia del este y de China es lo amarillo. Entonces, que fue el primer virus mexicano secuenciado, viene directamente de Europa. Y ahí viene el contagio original. Claro, después ha habido contagios de otros lugares, ¿no? Y en general, los coronavirus son de este grupo cervecovirus, pero hay otros del cual podemos preocuparnos. Aquí están los animales en donde son patógenos. Y como pueden ver, ahí hay ratas, hay humanos, hay cerdos, hay caballos, ¿no? Aunque no son coronavirus, no son de este grupo de cervecovirus. Entonces la variación, la cantidad de posibilidades es muy grande. Y estas son las variantes, perdón por las faltas de ortografía, a nivel geográfico. En los virus mantener la geografía es muy difícil porque en humanos sí se han mantenido porque el movimiento es muy pequeño, pero en los virus sí el movimiento ha sido bastante más claro y aquí se diferencian por diferentes clados, ¿no? Este es el SARS-CoV original que se extinguió o se ha extinguido, por lo menos hasta ahorita no hemos sabido que existe. Y claro, la clasificación, los biólogos sufrimos mucho con las clasificaciones. Pero esta tiene que ser muy dinámica porque el otro día que uno hace la clasificación, a lo mejor todos los del B2 desaparecen, ¿no? Se extinguieron. Y entonces aparecen los del B3 o lo que sea. Entonces se han generado clasificaciones muy dinámicas para entender estos virus. Esta es una de 2020. Ahora, ¿cuáles son las proteínas sujetas a selección? Pues son varias, que ustedes seguramente han oído nombrar, la de la espiga, el dominio de unión al receptor de la célula, RBD, la hemaglutinina esterasa, la proteína de membrana, y me quiero referir, la nucleocápside de la envoltura, pero me quiero referir a esta. Es una RNA dependiente, quiere decir que depende de RNA, pero hace polimerización de RNA. Se llama RDRP. Y ahí podemos hacer lo mismo que en humanos, podemos entender la selección que ha habido en esas proteínas, ¿no? Estas son las mutaciones encontradas en el genoma de 3 proteínas clave en SARS-CoV-2. Este es una medida de la selección, del número de variantes, perdón. Y, por ejemplo, la polimerasa de RNA aquí está en morado, ¿no? Pero cualquier proteína tiene muchas mutaciones. Muchas mutaciones que nos deben de preocupar, no porque todas sean peligrosas, sino porque algunas de esas muchas pueden ser peligrosas.
La mayoría de las mutaciones en realidad no tienen un impacto en la intensidad del contagio, en lo grave que sea la enfermedad. Son datos de las dos linajes de coronavirus, COV2 y COV. Esta es la región que se une a la proteína de la célula que se llama AC2. Y lo que está marcado en rojo es los lugares donde ha habido selección. Como pueden ver, la selección ha sido súper común. Yo les decía al principio es que la selección es un fenómeno dominante en la evolución. ¿Sí? Quiere decir que habiendo tantas mutaciones en los virus, porque son de tamaño, los tamaños de las poblaciones de virus son enormes, tenemos muchas mutaciones y entonces la selección tiene un campo fértil para seleccionar cualquier tipo de adaptación. Y esta es, que puede ser un poco, ha sido muy discutida el origen, digamos, estas son un pedacito de estas proteínas, de la RBD, que habíamos visto en la anterior, y la proteína Spike. Y vean que pues, la similitud entre diferentes tipos de coronavirus es bastante alta, ¿no? Pero en algunas regiones es bastante baja en realidad, ¿no? Este es el SARS-CoV-2, el que estoy marcando aquí para el sitio de unión. Y vean que aquí hay unos aminoácidos, aquí son aminoácidos, no son nucleótidos. Algunos aminoácidos son únicos. Esa región que aparentemente tiene que ver con la unión a esta otra proteína de la célula, son únicas, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene? Pues no se ve. Vean que el pangolín, pues sí tiene aquí un aminoácido y aquí otro que son iguales, ¿no? Pero esto no demuestra que sea efectivamente ese origen, ¿no? Entonces, por eso digo aquí que aquí hay evidencia de su posible origen, pero ese origen no es concluyente. Hay otras dos posibilidades, y es que el SARS-CoV-2 haya evolucionado, quiere decir que haya obtenido, digamos, esta estructura en linajes de mamíferos cercanos, digamos, al hombre, ¿no? Y que no hemos muestreado. Y la otra posibilidad es que haya evolucionado directamente en el ser humano. Es decir, que estas adiciones de aminoácidos hayan ocurrido en linajes ya humanos, porque vimos o sabemos que hay una cantidad enorme de virus, hay muchas mutaciones, y esas mutaciones pueden haber ocurrido ya en un linaje humano. Pero desde luego con los datos filogenéticos, que serían estos, no podemos concluir todavía de dónde vienen. Y finalmente les quiero hablar de la recombinación. Desgraciadamente, la recombinación, que es esto de la reproducción sexual en humanos, también ocurre en virus. Si dos cepas infectan una célula, puede producirse una cepa híbrida, y eso también es fuente de variación y fuente de patogenicidad distinta, ¿no? Entonces, esta recombinación, ustedes dicen, bueno, a lo mejor no es tan importante, pues este es el escenario de recombinación de coronavirus. Este es un artículo que todavía no está arbitrado, pero fue publicado hace poco, y es porque hay pocos artículos con recombinación, pero pueden ver que todo lo que está marcado en rojo son linajes que han recombinado, ¿no? Por ejemplo, este rojo ha recombinado con estos anaranjados, los azules, etcétera, ¿no? Entonces es muy frecuente y eso puede ser fuente de nuevas variantes que puedan ser más patógenas. Y estas son algunas de las conclusiones. No quiero tomar mucho de su tiempo, creo que ya con esto podemos terminar. ¿Sí? Pero quizá la tercera, el tamaño de la población, determina cuántas nuevas mutaciones aparecen en cada generación. Y esto es impresionante. ¿Cuántos nuevos virus se producen en cada generación? Quiere decir más o menos en, yo qué sé, 10 minutos o 20 minutos, que es una generación de virus. Es muchísima la cantidad de variaciones nuevas que ocurren en los virus, ¿no? Y por lo tanto, su evolución puede ser muy, muy grande. Y probablemente, aunque no sabemos, la recombinación es un factor importante. Es decir, hasta ahorita las variantes que se han publicado no son digamos, las de interés, como le llaman los médicos, no son producto de una recombinación. Pero esto, pues es un
un fenómeno un poquito menos. Pues lo que quisiéramos es monitorear a la fauna silvestre y a los patógenos asociados, ¿no? Tenemos que tener un enfoque evolutivo basado en este tipo de información para poder cambiar los escenarios de nuestra relación con los patógenos. Y el número de nuevas variantes y las condiciones que favorecen la recombinación son elementos claves para disminuir la velocidad de transmisión de estos patógenos. Yo les quiero agradecer su atención. Aquí es el laboratorio. Creo que esto fue tomado hace como 3 o 4 años. Pero bueno, varios de ellos ya son doctores, ya son maestros. Están haciendo su vida. Les agradezco mucho. Pues muchísimas gracias, doctor. Estuvo súper interesante la plática. Y vamos entonces a proceder con la ronda de preguntas y respuestas, por favor. Entonces tenemos 2 dinámicas. Primero son algunas preguntas, dudas de nuestro Zoom y después pasamos a algunas de nuestro Facebook, porque tenemos alrededor de 100 personas conectadas por Facebook Live. Entonces agradecemos a todos tantita paciencia y empezamos con la ronda de preguntas. Adelante, Aldair, por favor. Muchas gracias, Adri. Y sobre todo, muchas gracias a usted, doctor, por su tiempo y por su disponibilidad para dar esta hermosa charla. Muchas gracias, doctor. A ustedes. También queremos agradecerles a todos los alumnos que se han conectado a esta charla en todas las partes de la República, también de manera remota en la feria del Instituto Politécnico Nacional, por supuesto. Y mandamos saludos al CETIS 10, al 112, al 33, al 87 de Chihuahua, al 41, al 112 de Yucatán, al 50 de la Ciudad de México, al 74 de Baja California, al 12 de Morelos, al 153 también de la Ciudad de México, al 64 y al 74, todos ellos CETIS. También tenemos al CEBETIS 87 de San Luis Potosí, al 199 de Hidalgo, al 222 también de Hidalgo, 164 de Sonora, al 130 de Durango, al 5, al 8 de Hidalgo, al 286, al CEBETIS 5, al CEBETIS 176 de Guerrero, al 200, al 250, al CEBETIS 20, al CEBETIS 180, al 280, al 286, a la Escuela Nacional Preparatoria número 5, a la Escuela Nacional Preparatoria número 6. En fin, muchísimas gracias a todos por conectarse. Tenemos también algunos compañeros que nos acompañan desde la charla de ayer, a Ariadna, por ejemplo, a Sharon. Así es que muchas gracias por volver a conectarse con nosotros en esta interesante charla. Bueno, pues tenemos ya algunas preguntas, doctor, y pues hay algunas que se relacionan con, bueno, varias que se relacionan con los peligros, bueno, con esa como inquietud que tienen los alumnos de la modificación genética, doctor. Ellos preguntan si la modificación genética tendrá algún efecto negativo tanto para los humanos como para los propios como para las propias especies que se están modificando. ¿Esto es una inquietud, digamos, que usted considere adecuada? ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, yo creo que hay una modificación que podemos llamar aceptable, que es aquella modificación en la que usamos algún tipo de gen que sabemos que es útil en algunas condiciones. Por ejemplo, si queremos producir un maíz con mayor productividad o queremos corregir una enfermedad en humanos, tenemos alelos, tenemos variantes en ambas especies que pueden ayudarnos a corregir la enfermedad o a aumentar la producción de maíz. De tal manera que ahí no veo mayor complicación. Quizá lo que le preocupa más a la gente es que se empiezan a producir, vamos a decir, Frankensteins, ¿no? Es decir, que haya una modificación genética que produzca individuos que tengan variantes de otras especies, yo que sé, de un jabalí en un humano, lo que sé, cosas de ese tipo. Pero realmente la biología sintética, que es digamos, el área que investiga más esto y que en realidad quiere construir vida de cero, está un poco en pañales, pero es un área súper interesante. Yo les puedo decir que en levaduras, las que producen la cerveza y algunos otros servicios que nos dan, en levaduras ya se han construido cromosomas sintéticos, de tal manera que ya pueden tener una célula
que podría tener cromosomas construidos de cero. Son cromosomas de levadura, pero eso supongo que no se va a poder detener, pero creo que es muy importante que socialmente tengamos una concepción clara de hacia dónde quisiéramos que fuera esa tecnología. La situación en México en cuanto a la ciencia es tan grave que yo veo muy difícil que podamos tener acceso a esas tecnologías pronto. Pero eso se va a desarrollar en otros países, me imagino. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Y bueno, atendiendo al tema que nos compete hoy sobre el coronavirus, ¿usted considera que es pertinente pensar que las cepas son creadas de manera artificial o más bien son producto de la evolución y de lo que usted nos comentaba hace un momento, de la recombinación? Sí, yo creo que es clarísimo que debe ser producto de la evolución, porque de hecho algunos artículos que que están publicados, les puedo mandar la referencia si alguien me escribe. En realidad lo que demuestran es que la afinidad que tiene el virus por la célula y la célula por el virus, en realidad no es óptima desde el punto de vista de la termodinámica. De tal manera, sí se podrían construir cepas que tuvieran una mayor afinidad. O sea, que nos mataran más rápido, digamos, para darlo. Esto, pues, no ocurre. De tal manera que sería muy difícil pensar que esto ha sido generado de alguna manera dirigida. Es mucho más sencillo pensar que, considerando la cantidad de mutaciones y la cantidad de variantes que están circulando, el origen va a ser muy difícil de encontrar, ¿no? Porque va a ser muy complicado encontrar aquel lugar en donde ocurrió, digamos, el origen de esta variante. Recuerdo ahorita me estaba quedando pensando en la influenza y en algunas otras enfermedades. En ébola, creo que el que me acuerdo más es el virus del ébola, que pero fue una casualidad enorme que se encontró que venía de esta localidad y de esta población de monos en África, ¿no? Realmente es muy complicado con esta cantidad de información demostrarlo, pero también me parece muy difícil imaginarme que esto fue diseñado. Sí, de acuerdo, doctor. Una pregunta muy interesante que surge en el chat tiene que ver un poco con la epigenética, doctor. Evelyn pregunta si la modificación genética y la calidad de vida tienen que ver con la alimentación. Y si es así, pues, ¿de qué manera se da? ¿Por qué? Bueno, esta pregunta es central, porque la respuesta es clarísima. El nivel de vida está basado en muchas cosas, ¿no? Y la gente piensa en tener un coche, un departamento, yo qué sé. Pero en realidad, la alimentación es la parte más importante para tener un nivel de vida adecuado. La alimentación nos produce una constitución, digamos, de nuestra flora, le llamábamos antes la flora intestinal, ahora le llamamos microbioma, que es central. Se ha encontrado en literatura, los investigadores han encontrado que esto es importantísimo. Entonces, la alimentación es muy importante. Hay que evitar exceso de cualquier cosa. No importa si es azúcar, si es grasa, hay que evitar eso y mantener una alimentación sana. Hay gente que dice, no, la alimentación mejor es la del Mediterráneo. Pues la alimentación en América y en México en particular es particularmente buena y es muy diversa, de tal manera que si mantenemos una alimentación adecuada, vamos a tener una vida larga. Quiere decir que vamos a vivir digamos, más años, pero mejor que eso, vamos a vivir mejor. Es muy importante que la cuiden. De acuerdo, doctor. Pues hay una pregunta que surge que también me parece que tocamos en la charla anterior, pero la preocupación sobre el coronavirus está ahí presente. Eric Muñoz pregunta si el COVID-19 puede mutar a tal grado que pueda causar un daño a la genética del ser humano. ¿Esto es posible? Lo dudo, porque los mecanismos para modificar el genoma de los humanos son mecanismos complicados. O sea, existen virus que se incorporan al genoma
algunos muy conocidos, como el que nos da las llagas que nos salen en los labios, ¿no? Se incorporan al genoma, son generalmente virus de ADN, y eso puede modificar nuestra estructura genómica. Pero en ese pedacito, y a lo mejor en la expresión de esas proteínas de ese virus, pero nada más. Este es un virus de RNA, que le llamamos positivo. Este es un RNA que entra a la célula y directamente se va y se sintetiza la proteína, y no tiene ningún efecto en el genoma, ¿no? Directamente. Perfecto, doctor. Sí, justamente era la respuesta que nos comentaban el día de ayer, pero también es importante retomarla para dar a conocer esta información a más personas. Respecto a lo que mencionaba anteriormente, doctor, sobre pues esta creencia de que ha desaparecido el SARS-CoV, la primera versión, ¿no? Claro. ¿Cuáles fueron ¿cómo decirlo? ¿Por qué desapareció, doctor? ¿Cuáles fueron los mecanismos de... ¿Qué pasó ahí? Ojalá y lo supiéramos, pero aparentemente fue reducido en su, digamos, distribución geográfica, fue detectado en China, y los chinos son muy disciplinados, creo que muchas poblaciones somos muy disciplinadas, pero ellos tienen ese rasgo, y entonces lo que pasó es que desapareció, es decir, que nunca llegó a otros continentes. Eso quiere decir que hay un problema con el contagio de ese virus que impidió que se subiera a los aviones o se fuera a otros continentes. Realmente nunca llegó a ningún otro lugar. A mí me parece muy difícil pensar que las medidas de restricción de los chinos, que son muy buenas, lo hayan limitado a ese grado. Me parece más lógico pensar que fue por no adaptación del virus al movimiento a otras regiones. Digamos que no le dieron tiempo como de expandirse, ¿no? Exacto, y que no tiene en su genoma un sistema para diversificarse en el espacio, ¿no? De acuerdo, doctor. Hay otra pregunta también, doctor, alguno de la Escuela Nacional Preparatoria 5 que pues me llama mucho la atención. ¿Hay alguna manera de saber cuál fue el virus más mortífero para la especie humana? Híjoles. Pues este está ahí arriba, ¿eh? Este ya leí el otro día que ya mató a más en Estados Unidos que la influenza española en 1918, 1919. Este está muy alto. Yo no puedo pensar en otro porque el asunto de este virus es que es global, que se ha hecho global muy rápido. Y entonces eso ha generado, bueno, y la mortalidad en sí es muy alta, sobre todo si afecta a ciertos tipos de la población. Hay otros patógenos que que han sido muy mortíferos. La peste, por ejemplo, por eso no es un virus. Eso también fue. Yo diría que de las bacterias, la bacteria de la peste ha sido la más mortífera. De acuerdo, doctor. Hay una pregunta de Janet Labrador. Ella pregunta, ¿cuáles son las consecuencias que el COVID-19 ha provocado en el estudio de la evolución? ¿Cuál ha sido su impacto para el estudio de la genómica? Bueno, yo creo que el tener claro que tenemos que monitorear a las especies que son silvestres y a las especies de patógenos es un resultado que podría ser bueno, ¿no? Es decir, creo que debe haber un esfuerzo mundial para monitorear a las especies que pueden ser originarias de algunos otros patógenos, de algunos otros virus y bacterias en la naturaleza y darle seguimiento, ¿no? Si tenemos tan poquitos mamíferos que ya nos quedan, o lo que sea, pues creo que no sería muy difícil tener muestras de las heces fecales y hacer un análisis del tipo de patógenos que hay en estas. O sea, yo creo que eso no lo ha hecho todavía, pero creo que se debe de hacer para que podamos tener una visión, un diagnóstico más claro de la naturaleza, de cuáles son los riesgos a los que estamos sujetos. Yo creo que por eso no se tiene muy claro si, bueno, hablan del origen del COVID en los pangolines o en los murciélagos, pero todavía no se tiene muy claro esto, ¿verdad, doctor? Así es, sí, no tenemos digamos, las muestras suficientes para poder hacer una inferencia confiable. De acuerdo, doctor.
Yo creo que esta pregunta tiene que ver un poco con la cuestión de la vacunación, creo, ¿eh? Cristian Sánchez pregunta, ¿se puede sustraer la secuencia genética del ARN? ¿Se puede hacer la secuencia? Sí, claro. ¿Se puede sustraer? Sí, sí, sí. Sí, 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 sin duda, se puede hacer la secuencia del ARN. El problema del ARN es que es muy inestable, entonces, en todos lados existe una cosa que se llama la RNasa que corta el RNA. Entonces, el DNA sí se mantiene por miles de años, el RNA no tanto. Pero sí, si lo haces en condiciones estrictas, en laboratorio, se puede hacer la secuencia del RNA. Entonces, esta cuestión de, como que esta variabilidad que puede tener el ARN también se debe, bueno, más bien explica el por qué muta un virus, doctor. Sí, la mutación se debe básicamente a que el sistema de replicación del ARN y del ADN tiene errores, ¿no? Se equivocan las proteínas que hacen la replicación de estas moléculas. Se debe a eso. El error es muy bajo. No me acuerdo si es 1 por 10 a la menos 9. O sea, un nucleótido de cada 1.000 millones de nucleótidos se equivoca la proteína. Pues sí, pero con estos virus estamos hablando de números muy grandes, ¿no? Es decir, con estos pequeños errores, pues y con tantos virus en tantos lugares, pues realmente el número de nuevas mutaciones es muy alto. Miriam Mora pregunta al respecto de las mutaciones, doctor. ¿Nos han aportado más un bien científico o usted considera que ha sido más bien algo negativo, que han desatado un mal mayor? ¿Las mutaciones? Pues las mutaciones son de varios tipos, ¿no? Hay un tipo que es totalmente neutral, que no afecta para nada al individuo. Hay otras mutaciones que le llamamos ventajosas, que son aquellas mutaciones que produjeron la adaptación a la hipoxia, la adaptación del coronavirus a las células, etc. Y hay otras mutaciones que les llamamos deleterias, ¿no? Que son, bueno, que se expresan en algunos individuos y producen una disminución de la adaptación. Yo creo que las ventajosas, como a lo mejor se producen en menos cantidad, pero como los individuos que las tienen se reproducen más rápidamente, pues obviamente el beneficio es mucho más grande que el daño que producen las deleterias, que rápidamente son eliminadas de la población. Sí, sí. De acuerdo, doctor. También Brian García nos pregunta. Perdón que la gente piensa que tenemos muchas mutaciones malas, ¿no? Y que no, hay que mi familia, y que en realidad cuando se han hecho análisis se ha encontrado que somos una población con muy poquitos alelos letales o deleterios, muy poquitos. Letales, pues no, porque los individuos no van a sobrevivir. Entonces, la mayor parte de nosotros, si toma un individuo al azar de cualquier población, va a tener muy poquitos alelos a los que pudiéramos culpar de nuestra forma de ser o nuestras características. Sí, creo que esa preocupación se refleja en las preguntas también, doctor. Tiene usted toda la razón. Ahora sí, pasemos a la pregunta de Brian García. Él pregunta, ¿el coronavirus, bueno, COVID-19, SARS-CoV-2, ha perjudicado a la evolución humana en algún aspecto? Bueno, desde luego el coronavirus ha tenido un impacto muy grande en la mortalidad, en la disminución de la esperanza de vida. Es decir, por muy bien alimentados y lo que sea, tenemos una influencia en eso. Creo que eso ha sido muy importante. Pero recuerden que siempre existe lo que le llamamos la coevolución, ¿no? El HIV es un virus que nos enseñó muchas cosas. Al principio la gente estaba muy preocupada, todos nos íbamos a morir, todos los que tuvieran HIV se iban a morir. Pero no tardaron más que un par de años para aparecer individuos resistentes al HIV. Entonces, aquí también está pasando eso. Eso está ocurriendo. No lo estamos monitoreando, pero hay individuos que son resistentes naturalmente al coronavirus. Entonces, como población, pues no va a pasar de ahí, ¿no? Claro que como individuo, pues ahí sí que no todos tenemos esa resistencia. Una pregunta muy reciente de Norma Marlene
respecto al ébola, que ya habíamos hablado un poco de ello. Ella pregunta si el ébola puede estar presente en una persona asintomática. Que yo sepa, Y, por no. ejemplo, ok. O sea, no se puede, digamos, tener y después desarrollarse ¿cómo decirlo? Llevarlo a otro lugar, ¿no? Sí, bueno, sí ha Bueno, pasado. pero de manera asintomática, esa es la pregunta. Sí, no. Por eso no ha salido de África. Pero ese virus es peligrosísimo, peligrosísimo. Sin duda. Sí, me parece que le hacen mata más rápido que cualquier otro, bueno, no cualquier otro, pero por lo menos que el coronavirus sí, ¿no? El periodo Yo no me acuerdo de la frecuencia de mortalidad, pero si te infectas, creo que tienes una probabilidad mayor del 50% de morir. Y con el coronavirus es, si no me acuerdo mal, entre el 2 y el 10%. Depende de dónde estés. Bueno, doctor, una pregunta para pausar las preguntas del chat de Zoom y pasar a Facebook. La última pregunta nada más, pero vamos a pausarlo, ¿ok? Vamos a continuar después, si tenemos tiempo, por supuesto. Valeria Martínez pregunta si debemos inquietarnos por las mutaciones del SARS-CoV-2 y de qué depende la duración del proceso de adaptación del virus. Sí, sí debemos de preocuparnos por las mutaciones. En particular, mientras la población de virus sea muy grande. Es decir, yo cuando veo a un infectado, y así, digo, no trabajo en ningún hospital ni nada, pero me imagino un infectado, y entonces yo en realidad lo que pienso es cuántas partículas virales hay en cada individuo, en cada ser humano que está infectado, ¿no? Y por lo tanto, cuántas mutaciones nuevas se están generando en ese individuo, ¿no? Es para hacer. Entonces, la única manera de corregir eso es disminuyendo el número de infectados. Porque el virus va a seguir evolucionando si no disminuimos el tamaño de su población, ¿no? Y la segunda parte no me acuerdo ya de la pregunta. Era si, ¿de qué depende la duración del proceso de adaptación? Sí, pocas generaciones. Por eso les enseñé la gráfica de las 100 generaciones en humanos. En 100 generaciones del virus, ¿qué les gusta? ¿Un día, 2 días? Se lanzan 100 generaciones del virus. Hay nuevos virus, ya no mutados, sino adaptados a esas condiciones. Evolucionan muy rápido, muy rápido. Wow. Pues vamos a hacer una pausa entonces para las preguntas de Zoom y vamos a conectarnos con nuestros compañeros de Facebook que también nos están siguiendo por este medio. Adri, ¿tenemos algunas dudas en Facebook? Adelante, por favor. Gracias, Aldair. Bueno, sí, antes que nada agradecemos a todos los que nos siguen a través de nuestro Facebook Live. Entre ellos son los alumnos del CEBETIS 250, el CETIS 41, de CESAS Azcapotzalco, CETIS 50, CEBETIS 87, CEBETIS 176, CEBETIS 15. Agradecemos a todos los que nos siguen a través de Facebook. Y hay algunas dudas, doctor, ya también a través de Facebook. Y María pregunta, ¿qué células son las que te hacen inmune ante el virus? No sé si específicamente el coronavirus, pero pregunta ante algún virus, ¿no? Híjoles, ahora sí que mis clases de inmunología no están muy bien, pero hay varias células involucradas en las células T, creo. Hay varios linajes de células. Entonces, esos linajes de células que aprenden, digamos, de ese virus en particular, esas se reproducen en el cuerpo y eso es lo que produce la inmunidad. La inmunidad dura, por eso no dura toda la vida, porque esas células son sustituidas por otras que se producen para resistir otras enfermedades o otros problemas ambientales. Pero esas células, que insisto, no soy inmunólogo, ese es el problema de la memoria inmunológica, que si no las mantenemos activas, pues luego ya la resistencia disminuye. Ahora, no sabemos en este caso específico cuánto dura esa inmunidad, pero sí sabemos que no es para siempre. Ok, doctor, por eso hay que estarse vacunando. Sí. Bueno. Y Ameyali Martínez pregunta, ¿por qué un virus muta?
Pues como yo les decía, este es en el sistema de reproducción de los virus en la célula, adentro de nuestro cuerpo, se hace síntesis del RNA y se hace las proteínas que forman el virus. Y ahí en ese proceso, las proteínas que hacen eso se equivocan a veces. Yo hablaba de una tasa de mutación muy baja, ¿no? Es decir, se equivocan las proteínas muy pocas veces, pero igual tienen errores y eso produce. En los virus, en este coronavirus, la tasa de mutación se ha estimado alrededor de 1 en 10.000 a 1 en 100.000 nucleótidos. Es decir, 1 en 10.000, digamos que en cada partícula viral que se produce hay 3 mutaciones. Y si se producen 100.000 partículas virales, estamos hablando de 300.000 mutaciones, ¿no? O sea que realmente sí, por eso la mutación en estos virus es más importante que lo que yo decía en humanos, ¿no? Que es 1 de cada 1.000 millones de nucleótidos ahí tienen errores. Ok, doctor. No, pues sí, está bastante complicado. Y seguramente nos preguntan, la siguiente pregunta va relacionada a la primera parte de su chat. Y Isaac Coronado pregunta de la Escuela Nacional Preparatoria 5, ¿cuándo y debido a qué se produjo la extinción del hombre neandertal? Sí, Seguramente bueno, está haciendo como un poquito de referencia a la primera parte de su... sí, sabemos cuándo, pero no sabemos por qué. Desgraciadamente no tenemos esa información. Ocurrió hace como entre 40 y 50.000 años. Se extinguió el linaje. También los denisovanos se extinguieron un poquito antes, como hace 70, 80.000 años. Pero no sabemos cuál es la razón. Claro, mucha gente piensa que a lo mejor lo extinguió el ser humano. Pero ahí no tenemos muy claro qué pasó. No sabemos qué pasó. Es como algunos mamíferos, ¿no? Mamíferos que se extinguieron en América. La gente les echa a los mamuts y, ¿no? La gente le echa la culpa al ser humano, pero no tenemos claro si fue eso o fue un cambio climático o por qué ya no tenemos mamuts ahí en donde están haciendo el nuevo aeropuerto. Tampoco está muy claro. Ajá, ok. Es que va muy relacionado a lo que pregunta Sofía, que dice, ¿por qué el cambio climático es un factor por el cual se extinguieron los neandertales? Pero entonces tampoco está totalmente claro que haya sido... Lo que sí sabemos, tenemos algunas evidencias de que fue el cambio climático, pero porque hubo una modificación del clima entre hace 40 a 50.000 años. Y la población humana, ya no estoy hablando de Neandertal, la población humana pasó por un cuello de botella. Quiere decir que se redujo mucho el tamaño de la población. A lo mejor esa reducción sí afectó más a los neandertales. En los mamuts tenemos un caso, un ejemplo muy bonito, porque los mamuts vivían en toda Asia y en el norte de América, y se extinguieron primero en las islas y luego en el continente. O sea que los tamaños de las poblaciones sí afectan la extinción. Si tienes una población pequeña y hay un cambio climático, entonces va a haber más probabilidades de que se extingan, ¿no? Y en los mamuts tenemos un ejemplo muy claro de que eso fue lo que pasó en poblaciones de islas y en poblaciones del continente. Ok, doctor. Y Isaac pregunta, ¿existió relación social entre los Homo sapiens con las poblaciones neandertales? Ay, me encantaría saber la respuesta, pero no sabemos, pero supongo que sí. O sea, los dos linajes tuvieron actividades funerarias, que es una evidencia muy fuerte de una cultura muy desarrollada, ¿no? Sabemos eso, sabemos que vivieron en los mismos lugares, que los neandertales estuvieron en toda Europa y en una parte muy grande de Asia. No habría ninguna razón para pensar que no hubiera interacción social, pero tenemos que hacer una película para ver.
Ok, doctor. Y bueno, regresando un poquito ya a las cuestiones más como del virus, dice Ameyali, unas mutaciones se hacen cuando el virus está dentro de un organismo y de ahí toma una parte de ese haciendo una variante de ese virus junto con el organismo infectado. Bueno, el organismo infectado no es afectado, ¿no? En realidad, el virus, se producen nuevas variantes del virus adentro de la célula, se producen muchas copias del virus y esas son las variantes que se dispersan. Pero ahí, pues, el individuo que fue infectado o contagiado no participa en esas nuevas variaciones. Y pregunta Citlali Ortega, ¿qué factores se toman en cuenta para que se realice la mutación? Bueno, les decía yo del error en las proteínas, ¿no? Y eso ocurre en forma más o menos aleatoria en todo el genoma. Es decir, que lo vimos en alguna figura de los coronavirus. En cualquier parte del genoma existe la misma probabilidad de que las proteínas se equivoquen. Entonces, en realidad no hay ningún patrón que pudiéramos definir o encontrar. Ok, doctor, pues agradecemos a todos los que preguntaron a través de nuestro Facebook. Y Aldair, regresamos con las preguntas de Zoom, por favor. Muchas gracias, Adri. ¿Todavía tenemos tiempo, doctor? Sí. Si es por mí, no se preocupen. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Volviendo al tema de la evolución, doctor, de los virus, Adriana Hernández pregunta, ¿cuál es el virus que más rápido ha evolucionado? ¿Hay alguna manera de saberlo? Sí, claro. Acuérdense, la tasa de evolución depende del tamaño de la población, el número de partículas virales y la tasa de mutación. El virus del catarro, de la influenza, es el virus que según yo es el que ha evolucionado más rápido. Y por eso cada año necesitamos una nueva vacuna, porque se producen variantes continuamente, ¿no? Y se producen muchos virus. Entonces, es la tasa de mutación lo que determina la velocidad de evolución de una especie, de un virus en particular. Me parece que también había mencionado usted el virus que conlleva la diarrea, ¿verdad? También ese es otro... El rotavirus, sin duda, sí, es un virus también que evoluciona muy rápido. Pero para eso, yo sabía que había una vacuna, pero la verdad no me acuerdo bien de los detalles. Sí. Doctor, Gabriel López pregunta, ¿cuál es la importancia que ha tenido la evolución humana? Pues está clarísimo que somos producto de ese proceso, es decir, que la importancia radica en lo que hacemos y en lo que podemos hacer y también en lo que no podemos hacer. Entonces, la evolución ha definido que no tengamos alas, la evolución ha definido que tengamos un cerebro con cierta estructura, la evolución ha definido que podamos correr durante largos periodos de tiempo, de tal manera que los cazadores en realidad lo que estaban haciendo era individuos, la evolución del sistema, digamos, anatómico para correr, el individuo pudiera cazar y no tener que descansar más que las presas que estaba persiguiendo. Entonces, en realidad, nosotros todo lo que somos es un producto directo de la evolución, ya sea en nuestro linaje o en el linaje de los homínidos o de plano en los linajes de los mamíferos, ¿no? O sea, que tengamos esa forma en que nacen los individuos, que tengamos ese tipo de alimentación, depende de nuestra ancestría. De acuerdo, doctor. Miriam Mora pregunta, ¿cuál puede decir usted que ha sido la evolución peor lograda de la naturaleza? ¿Peor lograda? Bueno, en el siglo XVIII discutían si había habido un diseñador de la naturaleza o no. Y esto se ha seguido discutiendo en los siguientes siglos. Pero o sea, si se estudia con todo detalle la evolución de cualquier cosa, de cualquier especie, uno encuentra errores absurdos. Pero ya les dije uno, este virus no tiene la afinidad sobre las células humanas que un diseñador, un bioquímico o un ser, digamos, o Dios,
podía generar que fuera perfecto. No es perfecto. Y nosotros también somos un ejemplo muy claro de que el que hayamos podido caminar en dos piernas complicó muchísimo nuestra vida. Más del 60% de nosotros tenemos problemas de espalda, ¿no? Estamos muy mal hechos por eso, porque nos volvimos bípedos y éramos tetrápodos, ¿no? Pero hay muchísimos ejemplos de los errores en el diseño, ¿no? Por ejemplo, que nos empiece con la edad a salir pelos en los lugares más raros, en las orejas, en las narices. En realidad es una consecuencia de la forma de evolucionar en donde retrasamos el desarrollo comparados con los chimpancés y los gorilas. Y entonces lo peludo nos vino más de viejitos, ¿no? Órale. En realidad la evolución está llena de errores. No, para nada somos perfectos, ni nosotros ni ninguna otra especie. Perfecto, doctor. Volviendo a la cuestión del virus, Magda Bexabe pregunta, para que se considere pandemia, ¿cuál es su duración? Bueno, ¿de qué depende que una situación como esta se presente? Bueno, entiendo, yo no soy médico, pero entiendo, después de haber estado encerrado tantos meses, entiendo que la pandemia se determina por la distribución geográfica de los enfermos, de los contagiados. Es decir, que una pandemia es porque es global. Una epidemia es porque es, digamos, local o nacional o solamente de una región, ¿no? Eso es lo que define a la pandemia como tal. Y la duración, pues, la de 1918, la influenza, la gripe española, duró 2 años, ¿no? Yo no me había dado cuenta de ese dato. Seguían muriendo en el 19, en 1920, y entonces sí duran años algunas de estas pandemias. Claro que mientras menos las tratemos, duran más, ¿no? Claro, claro. Por eso es importante que se cuiden, muchachos. Usen Sí, cubrebocas. Si tienen la oportunidad de vacunarse, háganlo, no tengan miedo, por favor. Bueno, continuemos. Usted mencionaba, doctor, que, bueno, volvimos, es que la cuestión de los neandertales les apasiona mucho y yo creo que pues, a muchas personas también, me incluyo también. Y Ariana Daniela Barrios pregunta, ¿es posible que un ser humano en la actualidad nazca con características de un neandertal? Tenemos características de neandertal. Yo, por ejemplo, me di cuenta que tengo un yerno que tiene mucho vello en la espalda, ¿no? Y uno pensaría, bueno, ¿de dónde viene ese rasgo, no? Y entonces ya busqué mi genoma, y mi genoma, yo no tengo cabello en la espalda. Ese es el rasgo neandertal. No es tener, sino no tener. Todos tenemos rasgos. Entonces, cuando ustedes se hacen el genoma, yo tengo el mío en algún lugar. Y entonces yo puedo buscar el porcentaje del genoma neandertal, pero no solamente eso, ¿qué genes tengo yo que provienen de neandertales? Y eso lo puede hacer cualquiera. Está muy divertido. Sí, genial. Doctor, mencionando la de la influenza y la de la vacunación constante, cada año, como usted comenta, Evelyn Torres pregunta, ¿pasará lo mismo con el COVID? O sea, ¿habrá más vacunas en el futuro? ¿O Sí, con la tecnología que tenemos ahora se puede detener como de golpe? O más no, bien... de golpe no. De golpe no, porque nuestro problema es la distribución de la vacuna. O sea, el problema que tenemos como seres humanos es, digo, si vemos cuántos vacunados hay en el mundo y que la población del mundo anda entre 7.500 y 8.000 millones de seres humanos, pues es que es un proceso muy complicado, ¿no? Es un problema que sí se puede detener. Y simplemente lo que hay que hacer es tecnologías, que yo creo que eso debe estar trabajando en diferentes países, para que sea barato y rápido la distribución, ¿no? Que pueda uno ir al centro de salud más cercano y ahí vacunarse. Es la única manera que en realidad vamos a poder irlo deteniendo, porque sigue habiendo muchísimos contagiados en el mundo. Sí, sí, sí. Doctor, esta pregunta es bastante espeluznante porque ya estoy cansado de estar encerrado, pero Adriana Hernández pregunta,
¿podría existir otra pandemia como la de COVID en este siglo? Sin duda, sin duda, sin duda. No tengo ninguna duda, pero además los epidemiólogos, yo no soy epidemiólogo, pero además los epidemiólogos ya nos lo habían dicho. De tal manera que sí, sí puede haber otra pandemia, que a lo mejor no es ni coronavirus, es otro patógeno. Entonces, por eso yo hablo del monitoreo, de la importancia de la alimentación, de la salud, etc. Oh, qué mal. Bueno, Cristian Sánchez nos pregunta, ¿qué especie ha evolucionado más, doctor? Esa es una pregunta muy buena, porque la gente piensa que la evolución viene como de los más sencillos a los más complicados y que esto es un proceso de mejoramiento continuo, ¿no? De algo. En realidad no es así, como ya vimos, la selección natural no tiene dirección. De tal manera que una bacteria que puede metabolizar petróleo, pues es tan avanzada o tan menos avanzada que un ser humano, en realidad. Porque esa maquinaria metabólica, pues solamente la tiene esa bacteria o esas, son varias especies que pueden hacer eso. Hay otras que viven en lugares súper calientes, que no dependen de carbono, sino que dependen de azufre. O sea que realmente la evolución ha caminado en muchas direcciones. Yo diría que todas las especies, si les dan la oportunidad, han evolucionado igualmente que otras. No hay tampoco mucha diferencia. ¿Sí? Y si lo vemos, digamos, en cuanto a la diversidad genética, que esa figura la tengo en algunas presentaciones, pero aquí la borré por alguna razón. Pero si ustedes ven la diversidad que hay genética de todas las especies que hay en el mundo, hay en bacterias todavía hay un tercio de la diversidad que no conocemos a las bacterias, que nunca la hemos cultivado en la vida. De tal manera que la diversidad que tienen las bacterias actualmente es muchísimo más grande que la que tenemos todos los demás especies juntas, lo que quiere decir que son una fuente de variación de proteínas, que pueden ser útiles para la alimentación, la medicina, etcétera, muy, muy bueno. Lo que mencionaba usted, doctor, ¿no? De esta analogía entre la biología y la astronomía, ¿no? Digamos que mirar a esos organismos es como mirar la historia de la vida. Exactamente, sí. Y las bacterias tienen una vida de más o menos 2.000 millones de años han estado en la Tierra, ¿no? Los vertebrados llevamos 500 millones. No, y los humanos yo creo que... No, los humanos tenemos los 100.000, los 150.000 o 200.000. De acuerdo, doctor. Bueno, por eso, para recordarles la importancia de cuidarse, Alejandro Cordero pregunta, ¿cómo es que surge un virus y por qué se empieza a contagiar de manera masiva? Todo tiene que ver con su estructura proteica. Es decir, los virus, les enseñé una figura muy rápida de varios tipos de virus, pero esos virus tienen un sistema de detección y de unión a las células de los hospederos. Y entonces ese es el elemento clave. Si ustedes tienen un virus que tiene afinidad por las células del pangolín, por decir algo, pues va a estar con el pangolín, etcétera. Pero un día va a aparecer una mutación que va a aumentar la afinidad por las células humanas. Y entonces eso va a moverse a células humanas y eso va a explotar. Las poblaciones naturales crecen exponencialmente, entonces que en muy pocas generaciones vamos a tener muchísimos virus con esa variante que ahora infecta a humanos, ¿no? Eso es el mecanismo. De acuerdo. Y bueno, la cuestión de que se contagie de manera masiva, pues también tiene que ver con la globalización y con esta posibilidad de, ¿cómo decirlo?, de transporte entre humanos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pero ahí sí aprendimos mucho, ¿verdad? Porque nos limpiábamos los zapatos y hacíamos toda clase de cosas, ¿no? Pero aparentemente solamente se contagia uno por el aire. Aparentemente. De manera que por eso yo decía que hay que entender mejor la historia natural de los virus, es decir, dónde viven, dónde están, cómo se contagian, etc. Que tampoco lo tenemos muy claro. Sí, sí, sí. Hay mucho que investigar, muchachos, así es que si les interesa la ciencia, pues únanse
a esta gran aventura. Valeria Gutiérrez pregunta, doctor, si una persona, por ejemplo, las personas que tienen más contacto con los enfermos de coronavirus, las enfermeras y los doctores, ¿ellos generan más anticuerpos que los demás? Sin duda. O sea, el contacto con los parásitos, digamos, o con los patógenos en este caso, aumenta la cantidad de... Y lo que yo entiendo, aunque en realidad no conozco ningún artículo, es que la cantidad de virus con las que uno tiene contacto al principio de la enfermedad sí influye en lo grave de la enfermedad. De tal manera que a lo mejor en un primer contacto puede haber un contacto con pocos patógenos, ahí se producen anticuerpos, luego pocos otra vez al otro día o los 2 días así, y entonces esa persona se autoinmuniza, ¿no? Pero si el contacto inicial es con muchos virus, entonces ya se enferma, a veces fatalmente, ¿no? Entonces sí, están poniendo en riesgo su vida porque ellos no saben cuál es el límite que pueden tener de contacto, ¿no? Y por ello lo tenemos que cuidar y apapachar mucho, ¿no? A los trabajadores de la salud. Sí, por supuesto. Y doctor, Diego Esquivel pregunta, ¿qué se necesita para crear antivirales? Híjoles, es que los antivirales son muy difíciles porque son cosas que use uno para inhibir el crecimiento. Y el virus es bien listo porque infectan una célula y utilizan la maquinaria de replicación y de producción de RNA de la célula. Entonces, cualquier cosa que use uno, en realidad va a hacer en contra de uno mismo, ¿no? Por eso, las vacunas que se han hecho ahora de RNA, las que están basadas en RNA, son una maravilla desde mi punto de vista porque se diseñaron contra el cáncer, que tiene el mismo problema. Es decir, ¿cómo puedo deshacerme de las células del cáncer si al mismo tiempo voy a matar a mis propias células, ¿no? Y entonces, estas vacunas, que yo realmente no, otra vez no soy inmunólogo, pero sí me doy cuenta de que las personas que inventaron esto fueron unas personas en Estados Unidos, una mujer en Estados Unidos, y luego las que lo desarrollaron otra mujer en Alemania y su pareja. En realidad, lo que estaban estudiando hace años era cómo combatir el cáncer. Y entonces esa es la base. Porque la medicina directa, la que afecte a los virus, por ejemplo, el de la influenza, lo que uno usa, ya no me acuerdo ni cómo se llama, es un sucedáneo de un nucleótido. Y entonces es un nucleótido, pero en realidad no es natural. Entonces se introduce en el individuo, los virus usan ese para construir su genoma, y eso ya no lo leen en la replicación otras células. Pero eso es súper difícil de encontrar. Pero sí hay muchos esfuerzos para producir estos sucedáneos de moléculas, sobre todo de nucleótidos, para reducir pero no lo han podido, no han podido encontrar. Hay algunos artículos, incluso de mexicanos, que proponen alguna estructura, pero está más difícil. O sea que tuvimos suerte, porque si no hubiera habido este estudio sobre el cáncer, no llevaban tantos años estudiando este tipo de vacunas, no hubiéramos podido resolver el problema tan fácil. Y es la razón por la que se pudo hacer en un año la vacuna. Sí, fue rapidísimo. Nos platicaba el ponente de ayer, el doctor Leopoldo Santos, que usualmente se tardaban unos 15 años en desarrollar una vacuna, y en este caso fue maratónico, fue genial. Bueno, por eso hay que apoyar la ciencia en cualquier cosa, porque lo que parece que no sirve para nada, luego sí va a servir un día. En efecto, es de nuestras grandes herramientas como especie. Bueno, aquí hay una pregunta muy interesante, doctor, porque me hace plantearme si la evolución es lineal, por así decirlo. Porque Adriana Hernández pregunta, ella pone como un escenario ficticio. Si se extinguen los seres humanos o si en otros planetas existe la posibilidad de vida, ¿es posible que la evolución dé como resultado seres humanos otra vez? O sea, lo que me refiero es, o sea, es lineal, o sea, lo que vimos aquí
en el planeta Tierra se puede replicar en otro lugar o en otra época? No, obviamente que no. Los evolucionistas nos lo hemos preguntado muchas veces y la respuesta es muy sencilla, porque al fin y al cabo, ahora que conocemos mucho más, no sabemos por qué desaparecieron los denisovanos o los neandertales, ¿no? A lo mejor ellos debían ser los seres humanos que iban a sobrevivir en otros planetas o en otras condiciones. O sea, la biología, la evolución tiene un componente histórico y por lo tanto es un componente no predecible de hacia dónde va la evolución. En ningún caso, de tal manera que no parecería seres humanos. Por eso nos preguntamos cosas tan simples como cuando tenemos extraterrestres en una película y les vemos que tienen dos ojitos así como... ¿Será que tienen que ser así con simetría bilateral o a lo mejor son como si fueran corales y... ¿no? No. Cualquier producto pudiera ser. Lo que hace diferente es la estructura del cerebro. Y eso sí, a lo mejor podría tener cierta convergencia, pero si tenemos un erizo con un cerebro muy desarrollado, seguramente va a ser como un humano. Entonces es este mosaico que nos decía, ¿no? O sea, que nos conforma como personas, pues es algo prácticamente como mágico, como increíble. Bueno, incluso, ¿qué nos hace humanos? La gente se pregunta, ¿por qué somos diferentes de otras? Somos bien listos, o lo que sea. Pero no, en ciencia no tenemos un rasgo que nos haga diferentes de las otras especies. No hay ninguno. A lo mejor que tenemos conciencia de nuestra muerte, por esto de los enterramientos, por entonces ya los denisovanos y los neandertales también. Primero, también se pensó en una época que el dedo ponible también podría ser único, pero en realidad no tenemos algo que nos clasifique como únicos. Somos como cualquier otra especie. Muy bien, doctor. Pues creo que ya, no estoy seguro, muchachos, por favor ayúdenme. Según yo, ya hemos abarcado todas las dudas. Si no, por favor, pues en el chat nos pueden insistir. Pero bueno, yo lo que he intentado ha sido pues explorar todas las posibilidades para que nos quedemos pues satisfechos con esta charla. Por supuesto que va a haber muchas más dudas, doctor. Yo no estoy seguro si usted tenga disponibilidad para compartirles su correo, su contacto a los alumnos, por si tienen alguna duda o por si les interesa este tema y quieren ahondar en él. Sí, lo puse en la primera, pero obviamente en la primera no tenían su plumita. Pero mi correo es pinero@unam.mx. pinero@unam.mx. Y me pueden escribir ahí y yo les puedo compartir la presentación, los artículos de donde vienen los datos, etcétera, lo que necesiten. Ok, doctor. Pues muchísimas gracias, doctor. Agradecemos a todos los que nos siguieron a través de Facebook. En Facebook también les vamos a hacer llegar su correo para que le escriban cualquier duda y sin duda, pues impulsar a los jóvenes a que estudien ciencia y que vean que es sumamente indispensable, ¿no? Para la evolución humana. Y bueno, doctor, a nombre del Instituto Politécnico Nacional, que nos invitó a su Feria Virtual del Libro y la Cultura, le doy la más cordial de las gracias por habernos apoyado y a nombre del Fondo de Cultura Económica. Gracias, Aldair. Gracias, Adriana. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias otra vez al Fondo de Cultura Económica que nos apoyó para realizar también esta transmisión. Y pues al Instituto, como dice Adri, Politécnico Nacional, que también transmitió por su canal de YouTube del Politécnico Nacional y por el Facebook del Politécnico Nacional. Entonces se transmitió por esas dos vías, las dos nuestras también. Pues muchas gracias por todo, muchas gracias, doctor. Gracias, Laura.